nada es fortuito en nuestro camino, de modo que creemos firmemente que este momento el Dios lo preparó para todos nosotros. No hay casualidades en los caminos de Dios. Dios va guiando siempre nuestras vidas en cada detalle. Así que estamos seguros que Él propició este momento y los que vamos a compartir esta semana. Doy gracias a mi hermano Robert. Recuerdo mucho esa oración. Mi hija tenía poco tiempo aquí y pues cada vez que uno viene a este país o a cualquier otro país que no es el suyo, cuando encuentra venezolanos uno dice, oh, qué alegría, conseguimos gente de nuestra tierra. Y cuando conseguimos pues un hermano adventista en cualquier lado del mundo nos sentimos muy felices. Estoy felizmente casado, ya voy a cumplir este 27 de enero próximo, cumpliremos mi esposa y yo 39 años de matrimonio. Y tenemos 3 hijas casadas ya. Mi lady vive aquí en este país, aquí en Utah, es la segunda y ya nos dio un nietico aquí en marzo. Estuvimos por aquí visitándola. Nuestra hija menor vive en México, en Montemorelos. Ella trabaja en la universidad, es comunicadora social y dirige el departamento de noticias de esa universidad. Allí también nos dio una hija, así que ya tenemos un hijito norteamericano y una hija mexicana. Tiene 2 años, va a cumplir 3. Y la mayor vive en Holanda, está casada con un pastor. Él está pastoreando una iglesia en Holanda y me ha dado 2 nietos, mis 2 primeros nietos. Ya el mayor cumplió 11 años. Así que la familia va creciendo. Mi hija, la de México, va a tener otro bebé ahora en enero. Así que la familia sigue creciendo. Soy pastor, no soy doctor. Le dije al pastor Carballo que corrigiera el flyer porque no soy doctor. Tengo una maestría, pero doctorado no. Pero tenemos 25 años trabajando para la iglesia adventista. Ahora estoy retirado, me retiré de Venezuela, me vine a México y estamos pues ahora como conferenciantes. Hemos venido ya varias veces a este país. Este año estuvimos en el mes de abril, luego regresé en junio, luego regresé en julio para algunas campañas en Houston y ahora estoy otra vez acá. Ya estuve primero en Miami antes de estar con ustedes, pero antes de Miami estuve en Orlando. Y el mes que viene volveremos y así estamos. Vamos a pasar un mes también en noviembre por los lados de Florida y así estaremos compartiendo la palabra del Señor. Así que me alegra mucho conocerles, visitarles. Quizá en algún momento de la semana les presente a mi familia. Pero quiero hablarles de la familia más icónica, más famosa, más espectacular, quizá la más conocida. Y cuando ustedes piensan en una familia así famosa, que no está en la Biblia, pensamos en qué familia, por ejemplo. Una familia muy famosa aquí en este país, la familia Kennedy, ¿verdad? Los Kennedy, toda una leyenda en el campo político, especialmente aquí en este país. Cuando pensamos en ¿qué otra familia se les ocurre? Familias famosas que han dejado marca en la historia. Rockefeller. Los Rockefeller, sí, exactamente, ¿verdad? Esa familia tan necesitada, ¿verdad? Que siempre pues estaba buscando ayuda económica, los Rockefeller. Los Rothschild, familia judía famosa en Inglaterra también, ¿verdad? Una familia muy poderosa, sí, dueñas de medio mundo. Pero cuando vamos en términos generales, ¿cuál será la familia más famosa? La mía. ¿Cuál será la familia más famosa? Quizá nosotros los cristianos tendríamos que pensar en la familia sagrada. Cuando hablamos de la Sagrada Familia, creo que hay un vino que se llama así, ¿verdad? La Sagrada Familia. Y cuando hablamos de la Sagrada Familia, ¿qué imagen se nos viene?
El cuadro. ¿Quiénes están en ese cuadro? La Sagrada Familia. Bueno, si hablamos de la Sagrada Familia, hablamos de José, la Virgen María y el niño Jesús, ¿verdad? Básicamente esos tres, por supuesto, cada uno tiene en su cabeza algo particular, ¿verdad? Una aureola, pues se llama Sagrada Familia porque entendemos que está compuesta por gente santa. San José, la Virgen María, ¿verdad? Sin pecado concebida, y luego Jesús, por supuesto, el Hijo de Dios, parte de esta familia extraordinaria. Vamos a ver de cerca esta familia. Vamos a verla quizá de una manera como no la hemos visto o como no estamos acostumbrados a verla. Vamos a ver los detalles. ¿Qué clase de familia tuvo Jesús aquí en la tierra y por qué? ¿Por qué? ¿Qué mensaje tiene eso para mi familia? Porque cada uno de nosotros aquí somos parte indiscutiblemente de una familia. Entonces nos interesa la salvación y la salud de nuestra familia. Vamos a mirar la familia de Jesús. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 3. Fue la lectura bíblica de entrada de esta mañana, que nos dice algo de esa familia tan famosa, quizá la familia más conocida del mundo. Dice que en Marcos capítulo 6, vamos a estar en el versículo 1 en adelante, para tener un poquito de contexto. Salió Jesús de allí, vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, al oírlo, se admiraban. ¿Por qué se admiraban? Decían, pero ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que tiene y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿En qué consistía la admiración de la gente? ¿Por qué la gente estaba tan admirada de Jesús? Y el poder que tenía y la sabiduría con que hablaba. ¿Por qué les parecía, por qué los extrañaba tanto? Dice el versículo siguiente la razón de su asombro. Dice, pero bueno, ¿y no es este el carpintero? ¿No es este el mecánico de la esquina? ¿No conocemos nosotros a ese muchacho desde que era un niño acá? ¿No es ese el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Conocían por nombre a cada uno de sus hermanos. ¿No están también con nosotros aquí sus hermanas? Y se escandalizaban, se asombraban, porque Jesús era un personaje conocido, se había criado en Nazaret, así que los vecinos de él estaban allí. Es un texto muy clave para echar por tierra aquella teoría que dice que Jesús en algún momento entre su infancia, su adolescencia temprana y su adultez viajó a la India y por allá aprendió a la religión oriental y por eso tenía tanta sabiduría y tanto lo demás. No, eso es mentira, porque aquí están diciendo nosotros no conocemos a este muchacho. Sabemos quién es su mamá. Hay una razón por la que no se nombra a su papá, lo veremos más adelante. Dice, conocemos a su mamá y conocemos a sus hermanos. Así que al menos tenemos una vislumbre de la familia de Jesús, que no era una familia solamente de un papá, una mamá y un niño, como pinta la Sagrada Familia. ¿Cuántos miembros tenía esta familia? ¿Cuántos? Jacobo, José, Judas y Simón, 4 hermanos. Pero habían hermanas, ¿cuántas? No sabemos, pero al menos eran más de uno, porque habla en plural. Dice, sus hermanas están con nosotros, como mínimo tenía 2. Si vamos por la medida baja, si son 2, entonces son 4 hermanos, 2 hermanas, ya son 6, está mamá y está Jesús. Así que al menos hay 8 personas en la familia de Jesús. Pero inicialmente fueron 9, porque estaba José. Ahora vamos a ver cómo se conformó esta familia de Jesús. Pero sí les quiero adelantar que la familia de Jesús es una familia que probablemente tú no quisieras haber tenido. La Sagrada Familia no es la familia perfecta. La Sagrada Familia no es la familia ideal.
Vamos a ver entonces por qué Jesús escogió una familia como esa. Comencemos. ¿Cómo se fundó la familia? Pues como se funda toda familia, con un matrimonio. Vamos a ver cómo fue el matrimonio. Vamos a ir al libro de Mateo y vamos a entender un poquito cómo comenzó esta famosa familia. El nacimiento de Jesucristo, Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Por eso les dije, la familia de Jesús es una familia que usted no hubiese querido tener, por varias razones. Voy a mencionar una aquí nada más. ¿Cómo comenzó el matrimonio? María se compromete con José, por eso dice, estaba desposada, no se había efectuado la boda todavía, pero estaba comprometida, eso es lo que bíblicamente entendemos. María estaba comprometida con José. Entonces, entendemos que José, muy probablemente, eso dice la tradición, los evangelios apócrifos también lo dicen, que José era viudo. De allí los hermanos de Jesús. Es una tradición que la señora White también apoya, porque el deseado de todas las gentes, cuando habla de los hermanos de Jesús, ella habla de los hijos de José, como se llamaba a los hijos de José. Entonces quiere decir que la familia originaria de Jesús era una familia, como hoy se llama, una familia compuesta. Cuando dos personas se casan, pero ya tienen hijos en matrimonios o relaciones anteriores. Probablemente usted conoce una o usted ha sido parte de una, pero es muy común en cualquier lugar que una persona que estuvo casada, tuvo hijos, se divorció o enviudó y entonces se une a otra persona que puede tener como no tener hijos. Eso es una familia compuesta. La familia de Jesús entonces comenzó como una familia compuesta. José había estado casado, tuvo hijos, enviudó y entonces se casa con María. Ya ahí tenemos una familia que yo no lo hubiese elegido para Jesús y usted tampoco. Si usted le hubieran dado la tarea, bueno, te doy la tarea, escoge una familia por favor donde va Jesús a nacer, ¿habría escogido una familia así? Probablemente no. Vamos a escoger un hombre joven, ¿verdad? Virgencito y una virgencita y una parejita perfecta que nunca han tenido novios, que nunca, nada. Y allí queremos que Jesús nazca, porque es una familia que tiene que ser lo más ideal posible. Pero no, José ya tenía hijos y era bastante mayor que María. En las costumbres, en las sociedades bíblicas, en la cultura de aquellos tiempos, la mujer no elegía con quién casarse. La mujer se casaba con quien elegía la familia, su padre por lo general. Y lo hacía muy joven. Lo hacía muy joven. De modo que una mujer era entregada en matrimonio a partir de los 12 o 13 años. Cuando sumo 15 años. O sea, prácticamente eran niñas. Pero esa era la costumbre. Si María es parte de una sociedad, de una cultura, naturalmente María tenía que haber sido muy joven cuando la casaron con José. Miren lo que estoy diciendo. La casaron con José porque María no escogió a su esposo como ninguna mujer judía de ese tiempo lo hacía. Cuando uno entiende la cultura de aquellos tiempos, entiende mejor algunas declaraciones en la Biblia. Recuerdo que hace poco en Efesios estudiamos aquellos textos de Efesios 5, ¿se acuerdan? ¿Qué dice en Efesios 5 con relación a la mujer y al marido? La mujer, sujétese a su marido. Porque esa era la costumbre. Se esperaba que lo hiciera porque ella no escogió ese marido. De la mujer se esperaba obediencia. Así que María obedientemente se sujetó a ese marido que le eligieron a ella. En este caso José, un hombre mucho mayor que ella. Es por eso que en Marcos 6
cuando los vecinos dicen, pero este Jesús nosotros lo conocemos, conocemos a su mamá y conocemos a sus hermanos. ¿Y el papá? Se entiende que José murió joven. Quiero decir, José murió mucho antes que María. Por eso María tuvo que llevar la carga de los hijos sola. Sola. Y Jesús en esa familia había aprendido el oficio de su papá. Esa era una tradición judía, que los padres le enseñaban un oficio manual a sus hijos. Esa era una obligación hebrea. Así que Jesús tuvo que haber aprendido el oficio de carpintero desde muy joven. Por eso decían, este es el carpintero, todos lo conocemos, porque esa era la profesión de su padre también. Pero lo más extraordinario, curioso y digamos impactante de esta relación es que estando ya comprometidos José y María, hubo un problema bien serio, un problema muy serio, especialmente en aquella cultura. La muchacha está embarazada y no se ha casado. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le decimos en términos bíblicos? Eso le decimos adulterio, fornicación, pecado. ¿A qué se enfrenta una joven señorita normalmente? Digamos, si está dentro de una comunidad cristiana, bien sea adventista o de otra naturaleza, bueno, se enfrenta quizá a la vergüenza, a lo mejor alguna disciplina eclesiástica. Pero en Israel, en el contexto judío, ese pecado se pagaba con muerte, a pedradas. Una mujer que cometía un error como ese era condenada a morir apedreada. Y ahora José tiene un problema. José tiene un problema. Y claro, nosotros leemos la historia, sí, la historia de San José, Santa María, pero ponte en el lugar de él, a ver, los hombres que estamos acá. ¿Qué piensas si tu novia, que todavía no te has casado contigo, que tú no la has tocado, que no te has acostado con ella, te dice, estoy embarazada, pero no te preocupes, mi amor, es el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo no anda embarazando mujeres por ahí. Así que muy probablemente usted, igual que yo, diríamos aquí hubo algo grave, aquí me embaucaron, aquí me engañaron, aquí me defraudaron. Miren cómo reaccionó José. José, su marido, versículo 19, como era justo y no quería infamarla, no quería exponerla, ¿qué fue lo que planeó José? Yo me voy de aquí. Quiso dejarla secretamente. José dijo, yo no me meto en este lío. Lo que quiere decir que José no se creía la historia de que su novia, su prometida, estaba embarazada por otra cosa que no fuera un hombre. Y no soy yo, decía José, yo no le he tocado. Así que José decidió, yo mejor me voy. Pensó dejarla secretamente. Pensando en esto, dice el verso 20, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, es la única forma. La única forma como José podía entender este lío es que Dios mismo le hablara. Dice el texto, se le apareció un ángel del Señor en sueños y le dijo, José, hijo de David, no tengas miedo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado efectivamente es del Espíritu Santo. Tranquilo, José, todo está bien. Lo que ha pasado con tu mujer es que Dios la embarazó. El Espíritu Santo la embarazó. Entonces José entendió que Dios le estaba hablando y que algo Dios tenía en mente con ese embarazo. Efectivamente, dice el versículo 21, le sigue diciendo el ángel a José, va a dar a luz un hijo y le vas a poner el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que José despertó del sueño y efectivamente se unió con María
cuando María tenía ya 3 meses de embarazo. Porque Lucas dice que María fue a visitar a Elizabeth. Cuando Elizabeth, su parienta, no sabemos qué grado de consanguinidad tenía o de afinidad, cuando Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ¿recuerdan? Ya tenía 6 meses de embarazo. Así que cuando María regresa a unirse, después de estar un tiempo con Elizabeth, cuando ya nace Juan el Bautista, María está regresando a unirse con José y a casarse con él. De modo que ya tenía 3 meses de embarazo. Ahora díganme ustedes, señoras que están aquí, señoritas, hermanos, todos, ¿qué sucede en un pueblo pequeño? ¿Qué sucede en un pueblo pequeño cuando nace el niño de ese matrimonio? Y de pronto nace 6mesino. Ustedes ven a las señoras de la cuadra, ¿verdad? Haciendo, sacando cuentas. Pues este muchacho, ¿cómo fue esto? Sí, Jesús nació cuando María y José tenían apenas 6 meses de casado. ¿Qué tipo de comentario puede generar eso? La que usted está diciendo, la que usted se está imaginando. Aquí hubo gato encerrado, aquí hubo gato encerrado. ¿Saben qué? Ese pueblo pequeño donde Jesús nació, efectivamente creó esa especie, ese comentario. Cuando Jesús ya era un adulto y había comenzado su ministerio, se lo echaron en cara. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, por favor. Juan, capítulo 8, y vamos a ver cómo le recordaron a Jesús que él había nacido de manera extraña. En Juan, capítulo 8, una larga discusión que Jesús tuvo con algunos de sus más bien acostumbrados enemigos religiosos. En el versículo 39 de Juan, capítulo 8, respondieron y le dijeron a Jesús: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si ustedes fuesen hijos de Abraham, harían las obras de él. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen la obra de su padre. Entonces les dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Tenemos un padre que es Dios. Esas palabras, nosotros no nacimos de fornicación, eran palabras cargadas de reproche para Jesús. Nosotros no nacimos de fornicación como tú. Entonces le estaban reprochando a Jesús las condiciones extrañas en las que vino a este mundo. Vaya, qué cuadro tan bizarro, tan difícil, tan amargo el que Jesús tuvo en su familia terrenal. Al punto de que si a él le reprochaban haber nacido de fornicación, ¿qué clase de imagen tenía María entonces? ¿Qué clase de imagen tenía su madre delante de la comunidad? ¿Qué imagen tenía José delante de la comunidad? No era precisamente la familia ideal, la familia hermosa, la familia santa que nosotros podríamos haber imaginado. Realmente la familia de Jesús comenzó siendo una familia bastante complicada desde sus mismos comienzos. Ahora, ¿qué clase de entorno, de ambiente? Digamos, podemos decir nosotros: bueno, está bien, nació en esas condiciones, Dios lo decidió así, María quedó embarazada antes de estar casada, de otra manera si quedaba embarazada después, pues iba a quedar la duda si era hijo del Espíritu Santo o si era hijo efectivamente de José. En fin, las razones que podamos exponer para eso. Pero podríamos al menos pensar que el ambiente interno en esa familia de Jesús sería ideal, sería de armonía, de comprensión, una familia hermosa. Está bien que la gente hable mal de nosotros, está bien que tengan una imagen equivocada de nosotros, pero dentro de las paredes de nuestra casa somos una familia extraordinaria, funcionamos adecuadamente, somos una familia funcional. Y vamos a hablar esta semana de lo inadecuado de ese término, pero lo estoy usando porque es el que se usa en la literatura y generalmente. Una familia funcional.
Familia funcional quiere decir que funciona. Pero hay otras familias que también funcionan y no son las que queremos. Pero, en fin, no era una familia que estaba era una familia que se supone estaba andando bien. Pero no es el caso. Vean allí en el capítulo 7 de Juan. Ahí mismo en el capítulo 7 de Juan. Vamos a leer algunos versículos aquí que van a ser muy ilustrativos. Dice en el versículo 1, después de estas cosas Jesús andaba en Galilea, pues no quería andar en Judea, ya que los judíos trataban de matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos de su casa, de su familia, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque ninguno que trata de darse a conocer hace algo en secreto. Si haces esto, manifiéstate al mundo. Pero lo estaban diciendo porque creían en Jesús, le estaban diciendo porque apoyaban su ministerio. No, el texto 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús con esos hermanos? ¿Cuánto tiempo pasó? 30 años, claro, porque Jesús nació en ese hogar y convivió con su familia 30 años. Eso nos dice Lucas, que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Ya estaba grandecito. 30 años en los que estos hermanos lo vieron, lo oyeron, convivieron con Jesús. ¿Cuánto tiempo se necesita estar con Jesús para creer en Él? Pregunto, ¿cuánto tiempo? Ya quisieras tú, quisiera yo pasar al menos un día con Jesús en persona, ¿sí o no? Señor, dame esa oportunidad, quiero verte, al menos una semana, pasa conmigo en mi familia. ¿Qué clase de familia seríamos? Los muchachos, hijos de María, pasaron 30 años con Jesús. Pero cuando Jesús salió, cuando Jesús comienza su trabajo, cuando Jesús se hace del conocimiento público y comienza su ministerio, yo esperaría como mínimo que los primeros discípulos debieron haber sido parte de ¿quién? Sus hermanos. Claro. Sería lógico pensar, si Jesús está en un hogar, pasa 30 años en esa casa, conociéndolos a todos en detalle, pero mejor, ellos conociéndolo en detalle a Él, era de esperarse que los primeros seguidores de Jesús no debieron haber sido Simón, Andrés o Juan, debieron haber sido sus hermanos. Viendo la demostración de su carácter, de su autoridad, de su santidad, de su pureza, tenían que haber estado listos, hermanitos, cuando tú comiences tu ministerio, cuenta con nosotros. Nosotros sí te conocemos bien. Pero no fue el caso. Ahora podríamos nosotros pensar, bueno, ¿y la mamá? Al menos la mamá sí. No podemos hablar de José. José ya murió muy temprano. Pero, ¿y María? Vamos a ir al libro de Marcos. Evangelio de Marcos, vamos a estar en el capítulo 3. Marcos capítulo 3. Esto está apenas en el comienzo del ministerio de Jesús. Vamos a leer los versículos 20 en adelante. Marcos capítulo 3, versículos 20 en adelante, que a mi juicio es uno de los episodios más tristes de la vida de Jesús. Y es uno de los textos más tristes que usted puede leer en la Biblia con relación a Jesús. Este que vamos a leer ahora. Dice Marcos 3:20, se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni podían comer pan. ¿A quién se refiere con ellos? A Jesús y sus discípulos. Pero en el verso 21 dice, cuando lo oyeron los suyos, ¿quiénes son los suyos? La familia. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, para amarrarlo, porque decían, se volvió loco. Está fuera de sí.
¿Quiénes eran esos que habían venido a Jesús para llevárselo a la fuerza? Para llevarlo atado. ¿Quiénes eran? Dice el versículo 31, estamos en el mismo episodio, dice el versículo 31, vienen después sus hermanos, ¿y quién más? Y su mamá. Y se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Mira esto, ¿se quedaron dónde? Afuera. ¿Quiénes estaban adentro? ¿Quiénes estaban adentro con Jesús? Dentro de la casa. Estaban sus discípulos, pero ¿quién más? ¿Quién más estaba allí? La gente que estaban allí, ¿por qué? Porque creían. Estaban allí porque creían su palabra, estaban allí porque creían su mensaje, estaban allí porque ese hombre les estaba cambiando la vida. Pero aquellos que habían estado con él por 30 años bajo el mismo techo, no estaban adentro, estaban afuera. Cuando tú comienzas algo, cuando tú haces un emprendimiento, ¿quién esperas tú que te dé el máximo apoyo? Tu familia. Cuando hiciste este emprendimiento, porque esto que ustedes han hecho de venirse a este país, lo que ha hecho tanto hispano, tanto extranjero para venir a este país, es un emprendimiento, es un proyecto de vida. Como comenzar una empresa, como comenzar un negocio, venir a este país es emprender. Para muchos a partir de cero. Pero en medio de tu dolor, de tus lágrimas que te produce el estar lejos de casa, al menos esperas el apoyo de tu familia, ¿sí o no? Que la familia te escriba, que la familia te llame y te diga, vas a estar bien. Vas a estar bien. Es verdad, es duro los primeros años, vas a extrañar, pero aquí estamos bien, te estamos apoyando, estamos orando por ti. Sigue adelante. No te desanimes. Tú esperas el apoyo de tu familia. Nadie quiere oír. Nadie quiere oír un mensaje negativo de la familia. Te dije que ibas a fracasar, te dije que iba a salir mal. Nadie te dijo que te fueras. Cuando Jesús estaba allí dentro de esa casa predicando, Él como ser humano, que tiene sentimientos, que tiene emociones, que forma parte de una familia, ¿a quién esperaba ver allí entre sus seguidores? A su mamá. A su mamá. Esa que escuchó la declaración del ángel. El Espíritu Santo descansará sobre ti, el poder del Altísimo te hará sombra. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa mujer que vio el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. Esa mujer que vio a Jesús de 12 años asombrando a los sabios de su nación en el templo. ¿Lo recuerdan? Ella debería estar allí entre sus discípulos. Pero aquí dice Marcos que ella se quedó afuera con sus hijos de su primer matrimonio. Por favor, llámeme a Jesús. Mi hijo se volvió loco. Le dijeron a Jesús en el versículo 32, la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, mira, tu mamá y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús sabía para qué lo buscaban, ¿verdad que sí? Sí. No venían a traerle la lonchera, no venían a traerle dinero, no venían como apoyo logístico, venían nada más y nada menos que para ponerle fin al ministerio de Jesús. Porque pensaba en prenderlo, dice el versículo anterior, pensaba en prenderlo, llevárselo atado porque creía que estaba loco, estaba demente. Anda por ahí diciéndole a la gente que es hijo de Dios, anda diciéndole por ahí a la gente que es antes que Abraham, anda diciendo cosas extrañas, está avergonzando a la familia. Jesús respondió, versículo 33. Por eso digo, este es uno de los textos más tristes. Jesús dice, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi familia? Porque ya ellos no están actuando como mi familia. ¿Quién es mi familia en realidad? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Aquí está mi familia. Porque todo el que hace la voluntad de Dios,
ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi familia. Quiere decir que en ese momento, María y sus hermanos no eran su familia. No eran su familia, ¿por qué? No estaban haciendo la voluntad de Dios. No entendían el ministerio de Jesús. No apoyaban lo que Jesús estaba haciendo. Jesús no era su Salvador. Jesús no era su Mesías. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tendría que tener una familia tan desastrosa como esa? Y les he dicho la mitad solamente. Les he dicho la mitad porque tienes que leer El deseo de toda la gente, si lo tienes en casa o en digital, lo que sea. Lee aquel capítulo que se llama La niñez de Cristo. Hay ahí declaraciones bien duras. Ahí Elena White dice que María muchas veces dudaba de Jesús. La presión de los fariseos le hacía dudar de si Jesús realmente tenía la razón. Su papá y su mamá muchas veces le dijeron, mira, pero lo obligaban a ponerse en armonía con las leyes de los fariseos, no nos avergüences. Y Jesús tenía que responder con un escrito está, a sus propios padres putativos. Sus hermanos lo odiaban. No podían soportar que fuera tan perfecto. No lo querían. Por eso no lo siguieron. Por eso no eran sus discípulos. Tiene lógica, ¿sí o no? Tiene lógica. Porque si lo amaran, si lo estimaran, al menos estarían apoyándolo allí, pero no estaban con él. Y entonces yo me empiezo a preguntar, Señor, ¿por qué le das a Jesús una familia tan disfuncional? Y entonces entendí que Jesús vino a ser parte de una familia disfuncional porque la nuestra también lo es. Jesús vino a ser parte de una familia con problemas porque la tuya y la mía también tienen problemas. Jesús vino a encarnarse en una familia imperfecta porque la nuestra es imperfecta. Cuando dice que Jesús vino a hacerse como uno de nosotros, sí tiene que ver también con la familia. Porque Jesús sabe que la mayoría, no la minoría, la mayoría de las familias del mundo tienen problemas. Sufren divorcios. Sufren separaciones. Sufren enemistades. Sufren oposición de sus propios hermanos. Jesús vino a ser parte de una familia así, porque la nuestra también. Pero esta no es la mejor parte de la historia. La mejor parte de la historia es lo que Jesús pudo hacer por esa familia tan complicada, ¿saben? Por esa familia tan complicada. Porque la Biblia me dice, me da testimonio de que la familia de Jesús fue transformada. Fue redimida. Quiero contarte algo. ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó con la familia de Jesús? Digamos, ¿cuál fue el momento, después de la resurrección de Jesús, cuál es el momento más grandioso de la iglesia? El que le da fundamento a la iglesia. Exacto, después de la resurrección, Jesús se encuentra con sus discípulos y dice, quédense aquí porque va a pasar algo grande, que va a ser el inicio, la llama que va a encender el comienzo de la iglesia cristiana. ¿Cuál era ese momento? El Pentecostés, el derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Te vas a sorprender quienes estaban el día del Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 nos dice en el versículo 12. Hechos capítulo 1, 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, que está cerca de Jerusalén como camino de un sábado.
Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Es decir, los 12 o los 11 para este tiempo acaban de verse con Jesús en el monte del Olivar. Jesús les acaba de decir: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes. Entonces Jesús se marcha al cielo, aparecen aquellos ángeles. Recuerdan que le dice: varones que están viendo hacia arriba, este mismo Jesús que lo han visto ir va a venir por ustedes también. Ese momento tan glorioso y tan especial, y ellos bajan cargados con esa energía espiritual tan poderosa de haber visto a Jesús por última vez y habérseles dado esa encomienda, y se reúnen en el aposento alto para que el milagro que está por ocurrir venga dentro de 10 días próximos. Todos estos, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Quién estaba allí? Y María, la madre de Jesús. ¿Y quién más? Y sus hermanos. Gloria al Señor. Sí, María la incrédula. María la que se confundía. María la que dudaba de su hijastro. María estaba entre los 120 discípulos de Jesús el día de Pentecostés. Gloria a Dios. Pero no estaba María nada más. ¿Estaba quién? Sus hermanos. Sí, Jacobo, José, Judas, Simón. Esos que le hicieron la vida imposible. Esos que fueron alguna vez, cuando apenas comenzaba su ministerio, y trataron de estorbarlo, llevándoselo preso, llevándolo a algún sanatorio mental, atado. Esos hermanos incrédulos, difíciles, complicados, ahora son discípulos de Jesús. Ahora están allí en el aposento alto y están por recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, Señor. Los hermanos de Jesús y María también hablaron lenguas extrañas ese día. También predicaron y testificaron porque el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en idiomas que ellos nunca habían aprendido. Ahí estaban los hermanos de Jesús y su mami, siendo parte fundadora de la iglesia. Yo alabo a Dios por lo que Jesús hizo por su familia. Si Jesús pudo hacer eso en su familia tan difícil, no lo hará con la tuya. Si Jesús pudo redimir su familia tan disfuncional, ¿habrá alguna familia tan complicada que Jesús no pueda redimir? Quiero decirte algo más. ¿Saben cómo comenzó todo? Se presume que comenzó todo. Todo comenzó con Jacobo. Todo comenzó con Jacobo. Quiero invitarles a 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Y esta es una historia fascinante, fascinante. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer versículos 3 en adelante. 1 Corintios 15, 3 en adelante. Dice: porque primero les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó el tercer día. Versículo 4, fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Verso 5, y apareció a Cefas, que es Pedro, pero también después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos al tiempo, de los cuales muchos viven, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Verso 7, después apareció a Jacobo. Después a los otros apóstoles, pero apareció a Jacobo. Todos los eruditos unánimemente concuerdan que este Jacobo no es Jacobo el hijo de Alfeo, no es de los 12 discípulos. Este Jacobo es el hermano de Jesús. En algún momento, de tantas personas a las que Jesús apareció, porque dice Pablo que apareció como a 500 personas, pero una en especial, Jesús se le apareció a su hermanito Jacobo. Trata de imaginar el impacto para ese muchacho, para Jacobo, ver a su hermano resucitado. Ver a Cristo glorificado. A ese hermano que tanto fastidié, ese hermanito que tanto molesté. Aquel al que nunca apoyé, ahora lo estoy viendo. Es Cristo, es Dios, es mi Salvador. Y estoy seguro estoy, que Jacobo se arrodilló a los pies de su hermanito Jesús. Los eruditos no han entendido qué pasó en la familia de Jesús para que hubiese un cambio tan radical.
Pero muchos piensan que la aparición de Cristo a Jacobo marcó un punto importante en la conversión de esa familia. Jacobo, ¿saben quién es este Jacobo de más? Jacobo es también el que se paró en aquella asamblea en Hechos 15. ¿Recuerdan? Cuando la iglesia se reunió porque había problemas. Los judaizantes, ustedes saben, los judíos que se hacían cristianos querían que los cristianos gentiles se circuncidaran y practicaran todo. Bueno, hubo una gran discusión, así que se llamó a la iglesia, se reunieron en Jerusalén, pero uno de los que se levantó y que era un líder de la iglesia y puso calma en todo fue Jacobo, el hermano de Jesús. Ese que habló en Hechos 15, 19 fue el hermano de Jesús. ¿Saben qué dicen los estudiosos y los primeros padres de la iglesia? Que Jacobo, el hermanito de Jesús, dirigió la iglesia de Jerusalén por lo menos durante 30 años. Así que Jacobo no solamente se convirtió en un ferviente seguidor de su hermanito, sino que además se convirtió en un líder de la iglesia. Pero hay una sorpresa más. También escribió una epístola de la Biblia. La carta de Santiago fue escrita por Jacobo. Porque Santiago es el mismo Jacobo. Así que Jacobo, el hermano de Jesús, el que le odió, el que se opuso a él, llegó a escribir una carta que ahora está en la Biblia. La carta de Santiago fue escrita por Jacobo, el hermano de Jesús. Y cuando Jesús venga por segunda vez, bueno, entre los que va a resucitar a sus hermanos y a su mamá y a su papá. Y se va a reencontrar con aquella familia que le hizo sufrir aquí en la tierra. Con aquella familia que en algún momento fue su hogar aquí en la tierra. Y ahora tendrá la oportunidad de darles la bienvenida a su reino. Cuando papá murió ya hace 20 años. Yo tengo un pesar en mi corazón porque no pude estar cuando papá descansó. Estaba justamente terminando un periodo de maestría en Nirgua y recuerdo que mi esposa me dijo, papi, vamos de una vez. Yo vivía en Maracay, papá vivía en Los Teques y mi esposa me dijo, papi, vamos a visitar a tu papá. Sabíamos que estaba enfermo, era paciente de cáncer de próstata. Yo le dije, mami, vamos a descansar, estoy cansado, vamos mañana. Pero no pude llegar. A las 6 de la mañana me llamaron para decirme, tu papá murió. Antes de eso yo lo había visitado en el hospital. Le había enviado un abrazo de parte de uno de mis profesores de maestría y él desde su cama me dijo, dámelo pues. Me abrió sus brazos y lo abracé en la cama. Pero yo tengo la esperanza de que le daré ese abrazo a papá cuando Jesús venga por segunda vez. Papá, este es el abrazo que te debía. El que no te pude dar antes de que tú descansaras. Jesús quiere salvar tu familia. Jesús tiene el poder para salvar a tu familia. Si la suya, que fue tan difícil, la pudo redimir, Él quiere salvar la tuya también. Porque quiero decirte algo más. Es verdad que Jesús, hemos dicho hasta el cansancio, la salvación es personal, la salvación es individual. Sí, yo entiendo el contexto de lo que eso significa y tiene razón. Pero cuando Jesús habla de salvación, habla de familias. Habla de familias. Jesús no solamente quiere salvarte a ti, quiere salvar tu familia. Amén. ¿Saben por qué? Porque Él creó la familia. Mañana hablaremos de ese tema. Jesús creó la familia. Entonces, como el pecado destruyó la familia, Jesús quiere redimir a la familia. Amén. Cuando Jesús visitó la casa de Zaqueo, dijo unas palabras inolvidables. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Él no dijo, hoy se ha salvado Zaqueo, no. Hoy vino la salvación a esta familia. Jesús quiere traer salvación a tu hogar.
Le daremos la oportunidad. Esta semana compartiremos juntos esa extraordinaria experiencia del poder que Jesús obra para redimir nuestras familias. Vamos a cantar nuestro himno tema. Edificamos familias. Y luego de cantarlo tendremos una oración.